Parque Temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Auspicia este programa Banco Provincia. Os de Neo 1825. Estamos. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente analizando un poco la situación económica. La semana pasada hubo algunos movimientos en el valor del dólar. Bueno, julio viene con una inflación un poco más elevada porque están aumentos que hubo en los combustibles, las prepagas, expensas y también algo del movimiento del dólar que se supone que se traslada después a los precios. Bueno, para ver cómo sigue esta película, nos pareció muy pertinente convocar a Miguel Boyano, que es economista de Carta Financiera, bueno, para que nos dé su parecer de cómo viene la economía en medio de una campaña electoral que parece ser que va a estar bastante brava. Bueno, gracias por compartir este diálogo con nosotros y bueno, la pregunta está planteada. Bueno, digamos que la economía está creciendo de un modo casi anémico, ¿no? Anémico. Muy tenue todavía. Empieza a haber algo de crecimiento, pero me parece que el problema de fondo sigue siendo que el Estado avanza mucho sobre el sector privado. Es decir, yo no veo que podamos tener un crecimiento genuino, sostenible y de fondo hasta tanto el Estado no se retire un poco. ¿Y dónde está el avance del Estado? ¿En qué se manifiesta? El avance del Estado se manifiesta en un gasto público que, como proporción del PBI, está llegando al 50%. Tiene que ver también con una presión impositiva altísima, récord. Claro, pero hay algunos sectores que dicen, gracias a que el Estado empezó a gastar en obra pública, en infraestructura, etcétera, la economía empezó a crecer, cosa que estaba prácticamente ahí achatada, y están estos datos de insumos de la construcción, de materiales de la construcción, que bueno, son datos muy positivos. Estoy de acuerdo, pero eso es algo totalmente de corto plazo, porque no es más que gastar para crecer, es una idea absolutamente keynesiana, ¿no es cierto?, de intervenir en un mercado a través del gasto público, pero cada vez que el Estado gasta a cuenta de los privados, porque en definitiva se financia con los privados, lo que quiere decir es que esos gastos que no hicieron los privados. Es decir que efectivamente es una lógica que se viene repitiendo en las últimas elecciones, en los últimos ciclos de elecciones, donde el Estado, el gobierno de turno, se pone a gastar justamente para que haya un pequeño repunte, pero... Ahora hay algunos sectores que han ganado mucho dinero, los bancos han ganado mucho dinero, los sectores vinculados al agro han ganado mucho dinero. Al revés, el Estado le dio muchísimo. Pero en el agro, bueno, está perfecto el ejemplo, porque en el sector donde el Estado se retira, es donde, o se retira al menos parcialmente, es donde justamente esto hace propicio a un crecimiento económico muchísimo más genuino. Por el lado del sector financiero, te diría que ha crecido como efecto colateral de una política monetaria de tasas altas. El fenómeno LEVAX ha sido un fenómeno que ha podido o que ha permitido que muchas instituciones financieras cobraran una comisión, por pequeña que fuere, sobre una tasa muy elevada. Eso obviamente... Sobre un monto muy elevado. Por supuesto. Eso ha sido... Ahora, ¿cómo se retira el Estado? Porque sucede lo siguiente, hay un gasto... Acá la pregunta es muy válida, sí, pero permitime hacer una aclaración para que la gente entienda. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, gasto público sobre PBI era 23%. Hoy está llegando al 50%. Esta es la gran consecuencia del kirchnerismo. Bueno, pasa que también en el 2003 estábamos ahí en el... no en el subsuelo, en el cuarto subsuelo. Pero yo estoy hablando del gasto público como proporción del PBI. Estoy hablando del tamaño del Estado. El tamaño del Estado
Era algo dentro de todo razonable, pero se duplicó la cantidad de puestos de trabajo. Pero yo no quiero ser algo dramático y todo el mundo sabe que hay más empleos públicos que los que debiera haber. La pregunta es, fantástico, ¿qué se hace? Claro, ese es el Bueno, tema, porque por lo pronto... Porque si no, dentro de poco, en lugar de decir hay muchos empleados públicos, vamos a decir tenemos una tasa de desempleo del 20%. Bueno, pero por lo pronto tenemos que entender cuál es el problema y entender cuál es el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico del crecimiento flojo de la economía y la ausencia de inversiones tiene que ver con el tamaño del Estado y que el sector privado está totalmente ahorcado. Ahora, alternativas. A mí no me molestaría tener un déficit fiscal si en lugar de ser para financiar gasto corriente, fuera para financiar programas por los cuales parte de la plantilla del sector público tuviera una capacitación para tener reinserción en el sector privado. Pero algo que cambie la dinámica esta, algo que nos haga pensar... Pero el sector privado Sí. tiene los empleos están estancados y en algunos sectores en retroceso, caso de la industria. Entonces, uno de los ¿Pero problemas por que qué hay, motivo? si yo me desprendo de empleados públicos, no van al sector privado, van a la tasa de desempleo. No. Bueno, No, porque si yo bajo la cantidad de empleados públicos, al mismo tiempo eso implica una baja de impuestos, obviamente voy a correr transitoriamente un déficit, pero ese es un déficit que tiene sentido financiar. pero hoy el Estado no está en condiciones de bajar impuestos, al revés, nos mete cada vez más impuestos justamente porque tiene un déficit fiscal enorme. Bueno, esta es una alternativa que yo estoy planteando para romper esta dinámica, porque si no estamos en el huevo y la gallina de que no se puede bajar impuestos porque tenemos gasto y tenemos gasto porque tenemos los impuestos. Entonces, para poder permitir que el sector privado crezca, lo que yo estoy diciendo es, tenemos que bajar impuestos. ¿Cómo bajamos impuestos? Bueno, si baja impuestos, tiene que tener menos empleados el Estado. Parte de los impuestos es para financiar los empleados. Bueno, fantástico. Tratemos de ver cómo podemos pasar parte de los empleados del sector público al sector privado. Eso puede tener un financiamiento efectivamente excepcional para eso y en ese sentido tiene sentido correr un déficit fiscal, pero no se está haciendo. O sea, no hay ninguna acción del gobierno que esté rompiendo la dinámica del déficit fiscal que Bueno, hoy está ese plan empalme que planteó el presidente el 1 de mayo, Sí. que era justamente, yo financio una parte del sueldo de la gente que tiene planes para que pase el sector privado. El plan empalme es la dirección correcta. Y no pasó nada. Pero no es que no pasó nada, yo no sé siquiera si se puso en práctica. Bueno, el presidente lo anunció, me acuerdo, el 1 de mayo. Bueno, pero- Estamos a 11 de julio hoy. Pasó todo mayo, junio, Pero- en 2 meses y algo pero no que- hubo absolutamente nada. Pero que en 2 meses, para empezar, no es que yo voy a plantear ninguna solución mágica y el problema es lo suficientemente complicado para que la solución no sea de 2 meses. Pero la dirección es esa. Sabemos que tenemos mucho más empleados públicos de lo que hay que tener. Quizá el programa no está bien diseñado, no conozco los detalles, pero claramente Ahora, hay que ir en esa sí. dirección, Ahora, de bajar mira, empleo sí. público y tratar de que se inserte en el sector privado, o incluso tener programas de retiro voluntario. Pero es en esa dirección. Si no, ¿cómo vamos a bajar los impuestos? Porque la gente dice, estoy ahogada con Ahora, impuestos. está el otro- esto es importante, porque la gente dice, estoy ahogada con impuestos, pero cuando dicen, hay que bajar el gasto público, no bajen el gasto. Pero entonces, parece una esquizofrenia. Pero como tenemos que ir cerrando, Sí. uno de los temas que yo miro cuando uno mira el gasto, la cuenta de intereses es enorme. Es muy fuerte la cuenta de intereses. La y cuenta está de intereses creciendo. va a seguir creciendo porque este programa... ¿No se puede reducir por esa vía el gasto? Porque los intereses están comiendo una parte importante de... Pero el problema de gasto viene de lo que es gasto que uno podría reducir, relativamente flexible por el lado de subsidios y por el lado también de obra pública que podría Bueno, de hacerse- subsidio lo estuvieron bajando porque Bueno. aumentaron las tarifas para dar menos... A mí Pero- lo que me pero llama la siguen atención es lo estando siguiente, altos los subsidios. bajaron subsidios, aumentaron las tarifas. Aumentaron las tarifas, pero no creas que bajaron completamente los subsidios. No, lo redujeron, no dije Lo- que lo eliminaron, lo redujeron. pero tenemos más déficit fiscal porque la cuenta de intereses se comió lo que se bajó de subsidios por el Sí, tema y de... tendrías que agregar también la reparación histórica a jubilados, que fue agregar el déficit de manera unilateral. Bueno, pero si los estaban al revés, querían con la reparación histórica parar los juicios porque Bueno, tienen esa 450.000 juicios. Está bien, esa estrategia no funcionó porque los juicios creo que no se detuvieron. Por eso mismo. Bueno. ¿Y por qué? Porque estaban mal liquidadas los saberes, o sea, le asistía la razón y el derecho a los jubilados de hacer ese reclamo. Bueno, a ver,
yo soy muy crítico en muchas cosas del gobierno. A mí me parece que hasta tanto no se vea el camino de reducir el Estado, todo el resto es consecuencia de un Estado sobredimensionado. El déficit fiscal es una consecuencia de eso, el atraso cambiario es una consecuencia de eso, la inflación es una consecuencia. Entonces, para ir del déficit terminando, también. si viene alguien, como cuando uno va al médico, le dice, me pregunta al médico, bueno, ¿cómo sigo? Argentina tiene un Estado grande y hay que discutir la manera de achicar el Estado, sea con los subsidios, sea con la obra pública, que puede Ahora, en lo reconvertirse. inmediato, como esto es un plan más de mediano y largo plazo, en lo inmediato, la Argentina tiene chances de crecer, el dólar tiene chance de quedar estabilizado, la gente que nos está mirando y mira y dice, bueno, yo quiero cambiar de empleo, no tengo El dólar, Argentina, el dólar recorrió 7% en lo que va del año y la inflación fue el 12%. Argentina todavía se atrasó un poco más con el tipo de cambio. Y el gobierno mismo había dicho en el presupuesto que iba a estar en 17,80 promedio en el año. A mí no me preocupa tanto el recorrido del dólar. De hecho, este recorrido del dólar creo que va a ser favorecer a algunos sectores como todo lo que es el Valle de Río Negro y también el sector exportador de la carne. Pero es un parche a los problemas de fondo que está el sector privado agobiado por impuestos. Y como el sector privado está agobiado por impuestos, hay que bajar el tamaño del Estado para que se puedan bajar los impuestos. Ese es lo que de forma genuina va a poder propiciar el crecimiento. En la campaña electoral, ¿este debate se va a dar? Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque el gasto... ¿El gobierno no comparte ese diagnóstico? No, el diagnóstico probablemente lo tenga, pero de corto plazo gastar rinde. De corto plazo gastar trae un efecto rebote que funciona. Bueno, pero por eso de este año empezaron a darle justamente... Lo que pasa es que yo no, como economista lo veo con la lógica, no lo veo solamente con la lógica de las elecciones. Esto es una lógica totalmente miope para tratar de ganar las elecciones en octubre. Si el Estado gasta más en obra pública, etcétera, como está haciendo, se mueve la actividad y al moverse la actividad también recauda más. Otra cosa más, entró la plata del blanqueo. Sí, pero la plata del blanqueo ya está. Ya sabemos que es por única vez, pero entró bastante. Sí, pero ya está, se la gastaron toda. Con el déficit del año pasado no quedó nada de eso. No, dicen que está guardado para hacer frente a la reparación histórica, porque eso es lo que dice la ley del blanqueo. Quiero decir, no contemos nada, porque ahí no queda nada en el neto. Ahora, respecto de que la actividad del Estado va a propiciar más recaudación del Estado, fíjate que esa lógica, para el caso, el Estado lo que tendría que hacer es gastar infinito para poder recaudar más. No funciona así. Me parece que esa dinámica está mal planteada. No creo que el gasto del Estado redunde en más recaudación del Estado. Ahora, ¿qué impuestos habría que bajar? Porque hay gente que dice lo siguiente, bueno, bajen los impuestos al consumo porque tienen un efecto, y sobre todo el IVA. Pero acá se habla de la reforma tributaria. La reforma tributaria, si antes no se discute qué es lo que se va a bajar de gasto, va a ser en vano, ¿no? El que tiene la expectativa de que va a tener una baja de impuestos porque se habla de reforma tributaria, está equivocado. Hasta tanto no se defina qué es lo que se va a bajar de impuestos, hay un titular de Clarín de hace unos días donde el gobierno propio dice que bajar la presión impositiva le va a llevar 10 años. Eso a mí me resulta totalmente decepcionante, porque no hay 10 años. Porque si así fuera, vamos a tener 10 años de estancamiento con la Argentina. Bueno, pero usted recién dijo que esto no se puede implementar de un día para el otro, no, pero tampoco en 10 años. No se puede hacer en 2 meses. Gradual, ¿no? Sí, pero no se puede hacer en 2 meses, pero tampoco en 10 años. Acá, la Argentina, ¿cuándo hace los cambios? Cuando no le queda más remedio. Lo que yo quisiera, que parece un poco descabellado, es que se le corte el financiamiento a Argentina. Porque hasta tanto no tengamos otra crisis, Argentina no sale de los problemas. Pero si le cortan el financiamiento de la Argentina se declara en default. ¿O hasta tanto, no necesariamente. Sí, porque no puede pagar los vencimientos. Si pagamos los vencimientos tomando más deuda. Cuando el FMI... Se le corta el financiamiento puede querer decir simplemente que no consiga tanta plata tan barata, pero el diagnóstico de fondo es... tan barata no la consigue. Bueno, mucho más barata. Con este mismo déficit en la década de los 80 teníamos otra historia. Pero hoy a nivel internacional estamos pagando varios puntos por arriba. ¿Por arriba de qué? Por arriba de lo que pagan otros países que están en otra situación. Sí, pero está bien, pero porque vivimos en una situación de euforia de deuda total del mundo, donde Costa de Marfil tuvo un levantamiento militar y le prestaron plata al 6,25%. Y a nosotros mucho más caro. A nosotros no tanto más caro. El 7,90 a 100 años no es tanto más caro ajustado por
Ahora, si hoy la Argentina ahora la Argentina va a sacar nuevos bonos, etcétera. ¿A cuánto es la tasa que toma los préstamos? No sé el plazo, pero digamos a un año, hoy en promedio. ¿A un año? Y rápidamente me imagino que se lo prestarán al 6, en algún lugar entre el 6 y el 6,5. Anual en dólares, esa sería la tasa. Me imagino. No digo para sé de memoria, digo, pero puede ser 5,5. Digo no sé, aproximado para que la gente entienda de lo que estamos hablando. A los niveles que Argentina se ha endeudado siempre es un nivel muy bueno, pero no por mérito de Argentina, ¿eh? Esto no es por mérito de Argentina, ¿no? Es porque en el mundo la deuda está regalada, porque en el mundo hay una intervención gigantesca de bancos centrales que hacen que las tasas de los bonos estén totalmente deprimidas. Pero yo vuelvo a lo que dije de el financiamiento. Argentina no está enfrentando sus problemas en serio porque alguien le está financiando y como siempre pasa, cuando a uno lo financian y a uno le cuesta más encarar los problemas que tiene de fondo. Y Argentina... los posterga, digamos. Por supuesto. Yo creo que Argentina está postergando sus problemas porque en este momento tiene facilidades de financiamiento. Y esto es lo que hace, es también lo que hace posible. Ahora, ¿usted ve a este gobierno encarando la reforma que usted plantea? Ojalá, realmente no lo sé, tengo mis dudas. Quizá después de las elecciones, si es que las gana, porque tampoco puedo ser miope yo mismo y no darme cuenta que es un gobierno que apenas no tiene ni siquiera 2 años de gobierno y aparte no tiene 2 años de vida política, ¿no? Porque a nivel nación. Es decir, que está en un equilibrio que no es sencillo, pero... Pero si al gobierno le va bien en las elecciones, ¿usted cree que encara un plan así de reforma, de ajuste, no sé, el nombre que le querramos poner? Me gustaría, lo veo difícil porque, por ejemplo... ¿Pero difícil por qué? ¿Por algo propio o porque la realidad dice, no, si yo hago esto tengo al revés? Porque en la ciudad Macri lo que ha demostrado ha sido aumentar gastos y aumentar impuestos. No ha tenido... O sea que es un tema propio del gobierno. Todo indicaría, pero... No, porque hay gente, digo esto, porque hay gente que dice lo siguiente, no se puede ir a una política mayor que la que está haciendo el actual gobierno porque tendríamos una especie de explosión social o problemas sociales muy agravados, porque no olvidemos que partimos de una situación social, tenemos 1,5 millones de desocupados. Salió este informe de la Universidad Católica Argentina diciendo de que hay 7.600.000 chicos que viven en hogares pobres, o sea, hay una situación social comprometida. La situación social es comprometida, eso es cierto, pero el nivel promedio de pobreza que tiene la Argentina es prácticamente el mismo de hace 20 años. Es decir, no es que sea una situación especial ahora. ¿No se agravó? No, no se agravó en especial. Estuvo peor, lamentablemente estuvo peor. Pero lo que quiero decir es, si queremos seguir haciendo lo mismo que antes, no nos ha ido muy bien. Y pongamos simplemente lo que ha pasado a lo largo de toda la década kirchnerista. La cantidad de planes y de ayuda social que se puso en práctica fue récord. Y sin embargo los pobres siguen ahí. Así que eso no ha funcionado. Entonces, no, el asistencialismo, no funciona. Es de mirada corta. Argentina tiene que crecer de manera genuina. Para crecer de manera genuina tiene que permitir que los privados tengan la manera de crecer, de tomar empleo y de generar. Porque siempre aparece la enorme confusión, dices, bajó el consumo, pero el consumo es una consecuencia de que la gente antes tenga trabajo. Lo que pasa es que en toda la era acá, ¿qué hacían? Imprimían pesos de manera espuria, se lo ponían en la cuenta de banco y que salgan a gastar. Y ahora pero eso es totalmente transitorio. Pero ahora en lugar de emitir, lo único que hacemos es emitimos bonos y letras. Eso es otra discusión. Pero acá siempre dice, cayó el consumo, sí, cayó el consumo, pero el consumo es una consecuencia de que haya trabajo. No es primero el consumo y después el crecimiento, es al revés. El consumo, lógico, ¿no? La gente no tiene... Bueno, pero el votante común tiene la enorme confusión de dice, si le cayó el salario, lógicamente va a tener menos consumo. Bueno, está bien. Si la inflación le comió gran parte del aumento salarial... Pero para que eso sea así, primero lo que tiene que pasar es que la empresa, que es la unidad, la célula básica económica, tenga la posibilidad de ganar dinero. Y hoy no la tiene. Hoy se la hace cada vez más difícil. Hay algunos balances de empresas que... pero por supuesto que habrá balances de empresas. Pero utilidades muy fuertes. Sí, sí. Ismael, discúlpeme, pero si usted piensa... Se está remitiendo utilidades y dividendos al exterior de manera récord. Pero si usted piensa que las empresas están ganando...
Póngase Yo a ver las miro pymes. los balances. pero de Bueno, las ninguna pymes manera. es otra realidad. Yo Pero estoy las hablando de pymes las es el grandes 80, empresas. pero las pymes es el 80% del empleo. Está bien, pero yo estoy hablando de las grandes empresas. Pero en todo lugar. Y aparte las siempre- propias pymes se quejan de las altas tasas de interés y del costo financiero que dice que no les permite Las pymes tienen problema de impositivo alto, tienen un problema, financiero, pero de altas antes, tasas. antes del problema financiero, tienen el problema laboral y el tema de las contingencias laborales. No, tienen el problema financiero. No, el problema financiero es en tercer lugar después del otro. Bueno, vamos a seguir discutiendo porque va a ser nuevamente invitado acá a corto Bueno. plazo porque vamos a ir siguiendo la realidad económica y social de la Argentina. Me parece que el diálogo es lo que ayuda a construir y encontrar, bueno, finalmente a ver si la Argentina puede salir de este retroceso que ya lleva varias décadas. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Auspicia este programa Banco Provincia. Odeneo 1825. Estamos.